Hola a todos, soy Mónica López Talavera, maestra en Humanidades con la rama de Investigación en Ética Social y nutrióloga clínica. Y quiero agradecer el espacio que me da mi alma mater, la Universidad Autónoma del Estado de México, junto con Casa de las Diligencias, por haberme abierto este espacio el día de hoy, en el cual me están solicitando que les platique un poco acerca de mi inmortalidad. Para poder hablar de este concepto que muchas veces es mal comprendido o incluso ni siquiera se cree que pueda ser cierto, tenemos que hablar primero de lo que es el ciclo de vida y muerte, porque si queremos llegar a entender qué es la inmortalidad, primero tenemos que reflexionar acerca de lo que es la vida. Y más que nada ahora en la época de pandemia, en la cual pues personal de salud nos hemos visto muy afectados, así como la población en general, pero más nosotros por estar en primera línea, por tener que enfrentarnos diariamente a las muertes, tanto de pacientes, conocidos, familiares, pues se nos hace un recordatorio de que ella siempre está ahí, ¿no? Ahora ya lo tenemos más presente, la hemos hecho más consciente, pero es algo que es inherente a la vida, porque así como las polaridades para que pueda haber una existencia en la creación, que podamos estar nosotros aquí, me imagino que ya han visto un poco de numerología, pero bueno, el 1 es la fuente, la 2 es el reflejo y a partir del 2 surgen todos los demás números y es donde ya podemos tener esa manifestación. Entonces, si no existiera esa polaridad, no podríamos tener esos movimientos, que en este caso sería la vida y en su extremo sería la muerte. La vida la podemos entender tal vez como algo que nos permite expresarnos, que nos permite desarrollarnos, que permite que podamos tener un mayor ejercicio de conciencia, también la manera de poder comunicarnos, estrechar lazos, porque somos seres humanos, tenemos que estar siempre acompañados. Pero cuando llega el momento en el cual hay que despedirnos, hay pacientes que yo he visto que están refiriendo que ya saben que ya van a partir, o empiezan a tener visitas de familiares, amigos, conocidos que también ya partieron y entonces es como un foco rojo de ok, ya estás entonces por terminar tu vida. No es el tema de la charla del día de hoy, pero sí es importante que nos quede muy claro. La muerte forzosamente va a existir cuando hay vida y la vida es forzosamente que exista a partir de la muerte. Y esto también tiene un fundamento natural, porque en la naturaleza todo es cíclico. Entonces, así como empiezan los ciclos, tenemos que cerrarlos. Y también nuestra vida, nuestra alma está programada para estar aquí en la tierra cierto tiempo y en ese tiempo tenemos las capacidades para poder realizar las tareas que se nos dejaron. Pero esas tareas no nada más son para uno mismo, esas tareas también son el compartirlas con los demás, porque todos llegamos aquí con pactos ya establecidos a partir de la preencarnación, si pudiéramos decirlo de esa manera, y cuando se nos indica cuáles van a ser las tareas de esta vida, también empiezan a presentarse los pactos sálmicos. Estos pactos sálmicos es que ya sabemos a quién vamos a conocer, en qué momento, en qué circunstancia, cuánto tiempo va a estar en nuestra vida, a qué nos va a ayudar y nosotros a ellos, y una vez que se cumplen los objetivos, es el momento en el que parten. Ya sea que partan porque de plano nada más desaparecen de nuestra vida, o ya no nos frecuentamos, o nos perdemos la huella, o porque algunos tienen que trascender, ¿no? Pero lo importante de esto es que nosotros no podemos concebir a la muerte nada más como una muerte orgánica, porque el ser humano está compuesto por 3 esferas grandes, si pudiéramos verlas de esa manera, dependiendo la escuela filosófica, dependiendo las teorías sociales, dependiendo también cuál sea el enfoque científico, ¿no? Porque por ejemplo en medicina es, pues murió porque el cuerpo ya dejó de producir energía y hasta ahí quedó. Pero si lo vemos desde una perspectiva más filosófica, podemos decir que el ser humano está compuesto, a mí me gusta mucho esto, por 3 esferas. Entonces tenemos la esfera mental o espiritual, tenemos la esfera anímica que también está relacionada con el alma y lo que son las relaciones y los sentimientos,
Y tenemos la parte física, que es como la vibración más baja, si pudiéramos verlo de esa manera. Nosotros estamos en esta dimensión material. Podemos sentir todo lo que nos rodea, nos podemos ver a nosotros, podemos ver al otro, podemos reconocer que es un ser humano que también es materia. Pero no nada más tenemos que tomar en cuenta eso, también debemos de tomar en cuenta que todos somos sentimientos, todos somos emociones, todos somos relaciones sociales, porque insisto, somos seres de comunidad, no podemos cumplir con nuestras tareas sin tener esta identificación con el otro, esta ayuda, este apoyo, que pues finalmente en estas fechas es lo que más hemos tenido que estar trabajando, aparte de otras cosas, ¿no? Y la parte mental, que es la parte más elevada que tenemos como seres humanos. Entonces, si nosotros estamos viendo la parte mental como la parte espiritual o lo que tiene la capacidad de conectarnos con esa fuente, con el creador o como ustedes lo reconozcan, si a partir de la mente podemos comunicarnos en esas esferas, entonces ya vamos a estar trabajando a otro nivel de conciencia y vamos a estar trabajando a otro nivel de vibración. Igualmente va a cambiar la perspectiva de nuestra vida y dentro de esa perspectiva, como estamos cambiando ya nuestra concepción de lo que somos en el mundo, de lo que son los demás en el mundo y de lo que podemos hacer y contribuir al mundo, es que vamos a cambiar también la concepción de la muerte. Porque entonces ya nos damos cuenta que no nada más somos cuerpo, también somos pensamiento, también somos sentimiento, somos alma y somos espíritu. Y entonces aquí viene la interrogante, bueno, después de la muerte, ¿qué pasa? Porque si nada más nos quedamos a partir del cuerpo, deja de producir energía, deja de tener un funcionamiento eléctrico incluso, por ejemplo, para el sistema nervioso, deja de haber un funcionamiento fisiológico, ya no se alimenta, ya no absorbe, etcétera, y entonces ahí el cuerpo deja de funcionar y eso es lo que nosotros veríamos a la muerte como biológica. Pero tenemos dos partes más. ¿Hacia dónde irán? Dicen que podemos ir hacia otra dimensión. Por ejemplo, en las escuelas orientales, eso es lo que creen. Entonces, al momento de la muerte no es una ceremonia triste, no es una ceremonia deprimente, es una ceremonia llena de vida, de celebración, porque entonces nosotros nos desprendemos del cuerpo, nada más dejamos una parte de nosotros y nuestra esencia, que es el alma y el espíritu, son los que desprenden. Y ellos son los que tienen realmente las enseñanzas de la vida. Son precisamente ellos. El cuerpo sí a lo mejor pudimos haber aprendido algo a nivel corporal, como a cuidarnos, a ejercitarlo, a nutrirlo, pero en sí todas nuestras enseñanzas que repercuten para que podamos elevar nuestro nivel espiritual y de vibración son las que tenemos almacenadas en el alma y en la mente. Entonces, cuando nosotros nos desprendemos o cuando el ser humano se desprende de su esencia y deja el cuerpo, los griegos decían que era cuando realmente se empezaba la vida. Esto nos da mucho que pensar y podemos ver algunas teorías, podemos ver algunas escuelas orientales, filosóficas y religiosas también, que dicen que nosotros podemos ir a una dimensión más elevada, a una frecuencia más elevada, porque ya no tenemos que estar a nivel de la materia, ya podemos estar en el éter prácticamente, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que esas dos partes se van a una vibración más elevada, se van a una esfera completamente divina, celestial, no podemos decir que ya acabó nuestra vida, porque es ahí cuando entonces se nos menciona ya como energía pura, qué es lo que tenemos que seguir trabajando. Incluso hay teorías, por ejemplo, de esta cuestión en que los extraterrestres tuvieron que ver, ¿no?, con el desarrollo humano en algunas épocas, pues también se tienen las teorías de que esos son seres de otras dimensiones y que no, por eso no se pueden observar. Y quién quita que igual, más allá de eso, podamos, más allá de esta esfera material, podamos estar en una esfera material a lo mejor más elevada, ¿no? Ahora, específicamente la inmortalidad, ahí la podríamos estar viendo. Nuestra alma y nuestra mente no mueren, nada más pasan a otra dimensión o pasan a otro nivel de vibración.
Pero lo bonito de eso no nada más es que podemos seguir desarrollándonos. También la inmortalidad es la trascendencia, y esa trascendencia es lo que nosotros podemos dejar en el mundo. ¿Qué es lo que le dejamos a nuestra familia? ¿Qué es lo que le dejamos a nuestros hijos? Si tenemos la capacidad de escribir, ¿qué es lo que dejamos escrito? O si son productores a lo mejor de cine, de música o lo que sea. Nosotros tenemos la capacidad de dejar esa semillita que le ayudó a esa persona a lo mejor a sentirse bien o a superar algún problema muy fuerte que tuvo, y no necesariamente nos tenemos que conocer. Con el simple hecho de que nos mencionen, pues ya se hace el recuerdo, y dentro de ese recuerdo, pensando que el pensamiento, valga la redundancia, esa energía, nos está trayendo a ese momento presente. Entonces, si hablamos de inmortalidad, también hablamos de una pérdida de la noción del tiempo, ¿no? Es muy bonito ponernos a reflexionar esto, más en esta época que hemos perdido a tantas personas, tanto conocidos como familiares, en mi caso pacientes. He perdido muchos pacientes conocidos que también han perdido a su familia, amigos muy queridos. El ponernos a reflexionar en esto nos puede dar un poco de consuelo. Entonces, no podemos decir que realmente se fueron, no podemos decir que dejaron de existir, porque siguen en nuestros pensamientos y siguen en nuestros sentimientos, ¿no? Porque si son personas conocidas, son personas queridas, pues está esa parte de la nostalgia y también está el recuerdo. Y si no los conocemos, pues también somos empáticos y podemos imaginar qué es lo que está viviendo la otra persona y de qué manera podríamos ayudar incluso al consuelo. Yo creo que para esta época el decir o tener la capacidad de decir que si murió en realidad nada más se liberó es algo que además de consuelo es para festejar. Y ya sé que a lo mejor va a sonar un poco extraño, ¿cómo vamos a festejar la muerte de alguien? Pero en realidad si estamos platicando que somos seres con 3 esferas, no se está muriendo una, o está dejando de funcionar una, porque también es su ciclo. La materia tiene que transformarse en algún momento, y nosotros ayudamos a que esa materia pueda desarrollarse y que llegue a su fin. Y también de aquí surge la otra parte, bueno, ¿qué calidad le estoy dando yo de vida a mi materia? ¿O cómo quiero que termine su ciclo mi materia? La materia siempre se va a acomodar a partir del pensamiento y de la emoción. Si nosotros nos enfocamos a trabajar nuestra emoción, nuestro pensamiento, esa espiritualidad, poder unirnos, ser conscientes de que somos uno mismo que está compuesto por 3, pero todas bien alineadas, entonces vamos a poder dar un ejemplo a las demás personas, aunque uno no lo quiera, para que ellos también empiecen a actuar como uno. Y no es por obligación, simplemente porque ellos ven cómo es que nosotros estamos desarrollándonos en la vida, cómo tenemos la capacidad de disfrutar los momentos, de comunicarnos con los otros, de crecer personal, profesional, laboralmente, en el aspecto que ustedes quieran. Pero si nosotros estamos trabajando dentro de nosotros mismos, vamos a poder también ser inmortales de esa manera, ¿no? Los demás van a poder empezar a ver conductas que les pueden funcionar y nosotros ya les ayudamos sin siquiera pensarlo. Y al momento que ellos estén reproduciendo ese acto y que a lo mejor los están enseñando a la familia, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres incluso, ya nos estamos dando ese concepto de inmortalidad. Era lo que aspiraban las escuelas iniciáticas, era lo que se hacía al momento de estudiar la filosofía. En parte era, pues, ¿qué es el hombre y qué pasa después de esto? ¿No? ¿Qué hay más allá de? Y justamente creo yo que este es el momento preciso para poder empezar a dejar un poco lo que es la concepción de la materia y elevarnos a lo metafísico. No hablo de empezar a hacer lo que vienen en los libros de metafísica, y no. Realmente intentar ser algo más que materia.
intentar proyectar ser algo más que un cuerpo y que nada más vibremos tan bajo como son los placeres, los vicios, porque cuando empezamos a trabajar para controlarlos, porque es algo que no lo puede quitar el ser humano, es inherente a la naturaleza humana, pero cuando estamos en ese trabajo para controlarlos, para decidir en qué momento es bueno, en qué momento es malo, o si puedo dañar a alguien o no puedo dañar a alguien, o incluso a mí mismo, entonces ya estamos elevando vibración, estamos trabajando espiritualidad. Cuando se acaba o cuando ya tenemos el trabajo suficiente, entonces vamos a saber que en ese momento ya vamos a ser inmortales porque le estamos ayudando a los demás, pero principalmente estamos trabajando en nosotros mismos para perfeccionarnos en esas 3 esferas. Y eso sería entonces la inmortalidad. ¿Cómo trabajo yo? En mis 3 niveles, cómo yo me desarrollo, cómo voy siendo mejor en esos 3 aspectos que hablamos que no van a estar en equilibrio, sino que todo el tiempo los voy a estar armonizando porque equilibrios son extremos, entonces no. ¿Cómo los voy a estar armonizando? Y voy a ver cómo va a cambiar mi entorno, cómo voy a enseñar a los demás, no a propósito. Ellos solitos van a ir aprendiendo así como nosotros podemos aprender de los demás, y en ese momento ya empezamos a trascender y hablar de una inmortalidad. Y cuando llegue el momento de que el cuerpo ya haya cumplido con su ciclo funcional, entonces todo ese crecimiento, toda esa alimentación, toda esa nutrición que tuvimos a nivel anímico y a nivel espiritual ya nos va a permitir trascender, ya sea a otra vibración, a otra dimensión, como ustedes gusten verlo, y vamos a comprobar esto pues hasta que sea el final de nuestra vida corporal. Mientras tanto, los invito a que trabajen en ustedes mismos para que empiecen a ser inmortales, a poner su semillita en cada persona con la que entren en contacto, sin quererlo, insisto, no es algo a propósito, pero ellos sabrán qué es lo que toman de nosotros y nosotros sabemos qué es lo que podemos tomar de ellos. De esa manera empezamos a trascender y de esa manera empezamos a ser inmortales. Entonces hay que continuar estudiando para la aplicación en la propia vida y poder lograr esa inmortalidad que tantos han buscado y tan pocos han sabido cómo interpretarlo, cómo aplicarlo y cómo lograrlo. Todos tenemos la capacidad, nada más es cuestión de que realmente estemos comprometidos con uno mismo para trascender en uno mismo, con los demás y al final de la vida orgánica. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por este espacio y nos estaremos viendo muy pronto. Excelente noche.